Encontré a mi hijo Carlos tirado en una zanja al borde de la carretera, con la ropa desgarrada y el rostro hinchado por los golpes. Sus labios partidos apenas podían moverse cuando me acerqué desesperada. Con la poca fuerza que le quedaba, logró susurrar unas palabras que helaron mi sangre. Fue mi esposa, fue Óscar, mamá. Dijo que mi sangre de pobre es repugnante. Sus ojos se cerraron y por un momento pensé que lo había perdido para siempre. Esa mañana había comenzado como cualquier otra en mi pequeña casa de adobe, donde el aroma del café recién molido se mezclaba con el sonido de los pájaros que anidaban en el viejo nogal del patio. Tengo 65 años y desde que enviudé hace 10, mi rutina se había vuelto predecible pero tranquila. Me levanto antes del amanecer, preparo tortillas para vender en el mercado y cuido de las gallinas que me dejó mi esposo como única herencia. La textura áspera de la masa entre mis dedos me calmaba mientras pensaba en Carlos, mi único hijo. A los 30 años había logrado conseguir trabajo en una oficina del centro, algo que nunca imaginé posible para alguien de nuestra condición. Llevaba traje todos los días, tenía auto propio y se había casado con Andrea, una muchacha de familia acomodada que parecía quererlo de verdad. El teléfono sonó cerca del mediodía. Era una voz desconocida que me decía que habían encontrado a un joven herido en la carretera del norte. Cuando mencionaron su nombre, mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Corrí hacia allá con el corazón golpeándome el pecho, sin poder imaginar lo que me esperaba. Ver a mi hijo en ese estado fue como recibir un puñetazo en el alma. La sangre había manchado su camisa blanca, esa que tanto le gustaba usar los domingos. Sus mejillas estaban hinchadas y tenía cortes en las manos, como si hubiera tratado de defenderse. Pero lo que más me dolió fue la expresión de humillación en sus ojos cuando finalmente logró abrirlos. No fue un accidente, mamá, me dijo con voz quebrada mientras lo ayudaba a incorporarse. Óscar me mandó seguir. Sus hombres me sacaron del auto y me dijeron que esto era una advertencia. Las lágrimas rodaron por sus mejillas magulladas y yo sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Óscar Mendoza era el padre de Andrea, un empresario que controlaba la mitad de los negocios del pueblo. Tenía restaurantes, una constructora y varios terrenos en la zona comercial. Desde el día de la boda había tratado a Carlos con desprecio, como si fuera algo sucio que había manchado el honor de su familia. Llevé a Carlos a casa en silencio, sosteniéndolo mientras caminaba con dificultad. Lo acosté en su antigua habitación, la misma donde había dormido de niño, y limpié sus heridas con agua tibia y alcohol. Sus quejidos me partían el corazón, pero sabía que las heridas más profundas no eran las que se veían. Mamá, no podemos hacer nada contra él, murmuró Carlos mientras le ponía una compresa fría en el rostro. Tiene dinero, poder, contactos. Si vamos a la policía, dirá que fue un asalto común. Nadie nos va a creer. Su resignación me molestó más que sus heridas. Esa noche, después de que Carlos se durmiera por el efecto de los analgésicos, me senté en la cocina recordando las palabras de mi madre. Ella había muerto cuando yo tenía 40 años, pero antes de irse me había enseñado cosas que nunca pensé que tendría que usar. Elena, me decía, la gente rica cree que los pobres no tenemos memoria, que no sabemos guardar secretos. Pero nosotros vemos todo, escuchamos todo, y cuando llega el momento correcto, usamos esa información. Tomé el teléfono con manos firmes y marqué un número que tenía grabado en la memoria desde hacía décadas. Al tercer timbrazo, la voz ronca de mi hermano mayor respondió del otro lado. Ezequiel, le dije sin rodeos, ¿recuerdas lo que mamá nos enseñaba en secreto cuando éramos niños? Es hora de poner eso en práctica. Ezequiel llegó a mi casa antes del amanecer, como habíamos acordado por teléfono. Mi hermano mayor tenía 70 años, pero conservaba esa mirada penetrante que me tranquilizaba desde la infancia. Traía consigo una pequeña maleta de cuero gastado, la misma que había pertenecido a nuestro padre. Cuando se sentó a mi mesa de madera, el crujir de la silla me recordó todas las veces que habíamos planeado travesuras siendo niños. Cuéntame todo, me dijo mientras servía café en las tazas de peltre que heredé de mamá. Le relaté cada detalle de lo que había pasado con Carlos, desde el momento en que lo encontré hasta sus palabras sobre Óscar Mendoza. Ezequiel escuchaba en silencio, con esa paciencia que solo tienen los hombres que han vivido mucho y han aprendido a guardar sus emociones. Carlos despertó cerca de las 7, cojeando hasta la cocina con el rostro todavía hinchado. Al ver a su tío, sus ojos se llenaron de lágrimas que trató de disimular. Ezequiel se acercó y lo abrazó como cuando era pequeño.
Muchacho, le dijo con voz grave, esto no se va a quedar así. Pero necesito que me digas exactamente qué pasó, sin omitir ningún detalle. Carlos se sentó despacio, tocándose las costillas con cuidado. Todo empezó hace un mes. Comenzó. Andrea y yo estábamos planeando mudarnos a una casa propia. Habíamos ahorrado $15,000 y encontramos un lugar perfecto en las afueras del pueblo. Cuando se lo contamos a Óscar, se puso furioso. ¿Qué te dijo exactamente?, preguntó Ezequiel, sacando una pequeña libreta de su bolsillo. Era un hábito que tenía desde joven, siempre anotaba todo lo importante. Me dijo que un hombre de mi clase social jamás debería aspirar a tanto, que Andrea merecía algo mejor que la vida mediocre que yo podía ofrecerle. Carlos hizo una pausa, respirando con dificultad. Después me ofreció $50,000 para que me alejara de su hija y desapareciera del pueblo para siempre. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. Óscar había tratado a mi hijo como si fuera una mercancía que se podía comprar. ¿Y qué le respondiste?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta por la expresión de orgullo herido en su rostro. Le dije que no necesitaba su dinero sucio, que amaba a Andrea y que ella me amaba a mí, sin importar cuánto tuviéramos en el banco. Carlos se limpió la nariz con el dorso de la mano. Ayer por la tarde, 2 hombres me esperaron a la salida del trabajo. Me dijeron que tenía un mensaje del señor Mendoza y me obligaron a subir a una camioneta negra. La descripción que siguió me revolvió el estómago. Los matones lo habían llevado a un terreno baldío, donde Óscar los esperaba sentado en su Mercedes plateado. Sin bajarse del auto, había ordenado que golpearan a Carlos lo suficiente para que entendiera el mensaje. «Dile a tu madre que esto es solo una advertencia», había dicho con esa sonrisa fría que yo conocía de las pocas veces que había coincidido con él en el banco. «Ese hombre cree que puede hacer lo que quiera porque tiene dinero», murmuré, sintiendo como la rabia crecía en mi pecho como una llama. Pero se equivoca. Hay cosas que el dinero no puede comprar, como la dignidad de una familia. Ezequiel cerró su libreta y me miró con esos ojos que habían visto demasiado. «Elena, ¿recuerdas lo que mamá nos contaba sobre el señor Mendoza padre? El que tenía la hacienda grande antes de que llegara Óscar». Por supuesto que lo recordaba. Don Aurelio Mendoza había sido el patrón más cruel de la región durante los años 40. Mamá había trabajado como lavandera en su casa y había presenciado cosas terribles. Cuando murió en un accidente extraño, su hijo Óscar heredó todo y construyó su imperio sobre los cimientos de la crueldad de su padre. Mamá guardaba documentos, ¿verdad?, continuó Ezequiel. Cosas que había visto, nombres de gente que había desaparecido, cuentas que no cuadraban. Siempre decía que algún día esa información serviría para hacer justicia. Carlos nos miraba sin entender completamente, pero yo sabía exactamente a qué se refería mi hermano. Nuestra madre había sido una mujer analfabeta, pero increíblemente inteligente. Durante años había observado, escuchado y memorizado todo lo que pasaba en las casas donde trabajaba. Antes de morir, me había entregado una caja de metal con fotografías, cartas y documentos que había logrado conservar. «La caja está en el altillo», le dije a Ezequiel. «No la he abierto desde el funeral de mamá, pero sé que contiene información sobre las propiedades que Óscar adquirió de manera dudosa en los años 60. Mi hermano sonrió por primera vez desde que había llegado. «Entonces tenemos por dónde empezar. Pero necesitamos ser muy cuidadosos. Un hombre como Óscar no llegó donde está siendo descuidado. Tiene contactos en la policía, en el gobierno municipal, en los juzgados». Carlos intentó levantarse, pero el dolor lo hizo sentarse de nuevo. «No quiero que ustedes se metan en problemas por mi culpa. Mejor me voy del pueblo, consigo trabajo en otro lugar. Andrea entenderá». «Ni se te ocurra», exclamé con más fuerza de la que esperaba. «Tu padre no crió a un cobarde, y yo tampoco. Los Hernández no huimos cuando las cosas se ponen difíciles. Enfrentamos los problemas de frente, cueste lo que cueste». Ezequiel puso su mano sobre la mía, con esa calidez que me consolaba desde niña. «Tu madre tiene razón, muchacho. Además, si te vas ahora, Óscar va a pensar que puede hacer lo mismo con cualquier otra familia humilde. No podemos permitir que ese hombre siga creyendo que somos sus juguetes». En ese momento escuchamos el sonido de un auto deteniéndose frente a la casa. Carlos se puso pálido y se acercó con cuidado a la ventana. «Es Andrea»,
susurró. Viene sola, pero parece muy alterada. Andrea bajó del auto con los ojos enrojecidos y el cabello revuelto. Llevaba un vestido color coral que normalmente la hacía lucir radiante, pero en ese momento parecía desvanecida, como si el color se hubiera drenado de su rostro. Sus manos temblaban mientras se acercaba a la puerta, y pude ver que había estado llorando durante horas. Carlos, por favor, abre, suplicó golpeando suavemente. Su voz sonaba quebrada, desesperada. Sé que estás ahí. Necesito explicarte lo que pasó. Necesito que sepas que yo no sabía nada. Mi hijo me miró con incertidumbre. Parte de él quería correr hacia ella, pero la humillación y el dolor físico lo mantenían paralizado en la silla. Ezequiel se acercó a la ventana y observó cuidadosamente hacia la calle. No veo más autos. Parece que vino sola, murmuró. Abrí la puerta y Andrea casi se desplomó en mis brazos. Su perfume dulce contrastaba con el olor a tierra y sudor que aún impregnaba la ropa de Carlos. Señora Elena, sollozó, lo siento mucho. Mi padre es un monstruo. No sabía de qué era capaz. La llevé hasta la sala, donde Carlos esperaba con los puños apretados. Cuando Andrea vio su rostro golpeado, se llevó las manos a la boca ahogando un grito. Dios mío, Carlos, ¿qué te hizo? Se acercó para tocarlo, pero él retrocedió instintivamente. Tu padre me mandó golpear porque considera que mi sangre es demasiado pobre para mezclarse con la suya, dijo Carlos con amargura. Me ofreció $50,000 para que desapareciera de tu vida. Supongo que para él, eso es lo que valgo. Andrea se sentó en el sofá desgastado, secándose las lágrimas con un pañuelo de encaje. Anoche escuché a papá hablando por teléfono con alguien. Decía que el problema había sido resuelto, que ya no tenías que preocuparte por ese muchacho. Cuando le pregunté qué había querido decir, me gritó que me mantuviera fuera de sus asuntos. ¿Y qué hiciste?, preguntó Ezequiel, estudiando cada expresión de la joven. Había heredado la desconfianza natural de nuestra familia hacia la gente con dinero. Revisé su teléfono mientras dormía, confesó Andrea, bajando la mirada. Encontré mensajes con alguien llamado El Chivo. Le había pagado $2,000 por enseñarle modales al muchacho. Cuando leí eso, supe inmediatamente que se trataba de Carlos. El silencio llenó la habitación. Yo sentía como la rabia crecía en mi pecho como un fuego que consumía todo a su paso. Oscar no solo había mandado golpear a mi hijo, sino que había documentado su crimen como si fuera una transacción comercial más. Hay algo más, continuó Andrea, sacando un sobre de su bolsa. Esta mañana muy temprano llegó un hombre a la casa. Le entregó esto a mi padre y se fue sin decir una palabra. El sobre contenía fotografías borrosas donde se veía a Carlos siendo golpeado por dos hombres mientras Oscar observaba desde su auto. Es chantaje, murmuró Ezequiel, examinando las imágenes. Alguien más estaba ahí anoche. Alguien que fotografió todo y ahora quiere sacar provecho de la situación. Carlos tomó una de las fotografías con manos temblorosas. Ver la evidencia gráfica de su humillación pareció despertar algo en él. No podemos dejar que esto siga así, dijo con voz más firme. Si cedemos ahora, papá de Andrea va a creer que puede hacer lo que quiera con cualquier persona que considere inferior. Andrea se acercó a él, esta vez Carlos no retrocedió. Te amo, le dijo, tomando su mano con cuidado. No me importa lo que diga mi padre. No me importa su dinero ni su posición social. Quiero estar contigo, pase lo que pase. Tu padre jamás lo va a permitir, repliqué, sintiendo una mezcla de ternura y preocupación por la ingenuidad de la muchacha. Hombres como Oscar Mendoza no aceptan derrotas. Si no puedes separarte de Carlos con dinero, encontrará otra manera. Entonces tenemos que ser más inteligentes que él, declaró Andrea con determinación que no le había visto antes. Conozco sus negocios, sé dónde guarda sus documentos importantes, conozco sus rutinas y sus contactos. Si van a enfrentarlo, necesitarán toda la información posible. Ezequiel la miró con nueva atención. ¿Estarías dispuesta a ayudarnos sabiendo que eso podría significar traicionar a tu propia familia? Mi familia verdadera está aquí, respondió Andrea, apretando la mano de Carlos. Mi padre dejó de ser mi familia cuando decidió que el amor se puede comprar con dinero. Me levanté y caminé hasta la ventana,
observando la calle vacía. El sol comenzaba a calentar el pavimento y los vendedores ambulantes empezaban a pasar con sus carritos. Era una mañana normal en un pueblo donde la gente trabajaba honestamente para ganarse la vida, pero yo sabía que nada volvería a ser igual después de esto. Está bien, dije finalmente, volviéndome hacia todos ellos. Pero si vamos a hacer esto, lo haremos correctamente. No vamos a bajar a su nivel usando la violencia. Usaremos su propia arrogancia contra él. Ezequiel asintió, entendiendo inmediatamente mi plan. Mamá siempre decía que la gente poderosa comete errores cuando se siente demasiado segura. Se vuelven descuidados, hablan de más, confían en personas que no deberían confiar. Exacto, continué. Oscar cree que somos ignorantes, que no sabemos defendernos. Esa va a ser su perdición. Andrea, necesito que me digas todo lo que sepas sobre los negocios de tu padre. Cada detalle, cada nombre, cada transacción sospechosa que hayas escuchado mencionar. Andrea se enderezó, secándose las últimas lágrimas. Mi padre tiene una oficina en casa donde guarda documentos que nunca lleva al trabajo. Siempre está cerrada con llave, pero sé dónde esconde la copia. También tiene reuniones secretas los jueves por la noche con hombres que llegan en autos sin placas. ¿Qué tipo de hombres?, preguntó Carlos, su voz adquiriendo un tono más decidido. Tipos duros, con cicatrices, que hablan en voz baja y miran constantemente hacia los lados. Papá los recibe en el sótano y siempre les paga en efectivo. Andrea hizo una pausa, como recordando algo importante. Una vez escuché que mencionaban algo sobre terrenos que habían liberado para construcciones nuevas. Ezequiel y yo intercambiamos una mirada significativa. Eso sonaba exactamente como las historias que mamá nos contaba sobre el padre de Oscar, cuando convencía a los campesinos para que vendieran sus tierras por mucho menos de lo que valían. Andrea, dije con tono serio, ¿estarías dispuesta a conseguirnos acceso a esa oficina? No te pediría esto si no fuera absolutamente necesario, pero necesitamos pruebas sólidas de lo que está haciendo tu padre. La joven no dudó ni un segundo. Haré lo que sea necesario para proteger a Carlos y para detener a mi padre. Ya es hora de que alguien le ponga límites. 2 días después, Andrea regresó a mi casa con una expresión tensa pero determinada. Llevaba una blusa color durazno y pantalones oscuros, vestida como si fuera a una reunión de negocios. En sus manos sostenía una carpeta de Manila que parecía pesar más de lo que debería. Carlos se había recuperado lo suficiente para caminar sin cojear, aunque los moretones en su rostro aún contaban la historia de la crueldad de Oscar. Conseguí los documentos, anunció, dejando la carpeta sobre la mesa de la cocina. Papá salió anoche a una de sus reuniones y no regresó hasta muy tarde. Tuve 3 horas para fotografiar todo lo que encontré en su oficina privada. Ezequiel se acercó inmediatamente, ajustándose los lentes que había sacado de su camisa. Durante 40 años había trabajado como contador en una empresa de transportes, y sabía reconocer irregularidades financieras mejor que nadie. ¿Qué tipo de documentos pudiste conseguir?, preguntó mientras abría la carpeta. Contratos de compraventa de terrenos, recibos de pagos en efectivo, fotografías de propiedades antes y después de ser adquiridas. Andrea se sentó junto a Carlos, quien le tomó la mano para darle apoyo. También encontré una lista de nombres con cantidades de dinero al lado. Algunos nombres están tachados con tinta roja. El contenido de la carpeta me heló la sangre. Había fotografías de familias campesinas siendo desalojadas de sus hogares, contratos firmados bajo presión evidente, y lo más perturbador, una lista de personas que habían desaparecido después de negarse a vender sus propiedades. Reconocí algunos nombres: don Jerónimo Vázquez, que había tenido una pequeña parcela cerca del río, la familia Morales, que criaba cabras en las colinas. Todos habían desaparecido misteriosamente en los últimos 5 años. Este hombre es peor de lo que imaginaba, murmuré, examinando un recibo por $25,000 pagados a alguien identificado solo como el limpiador. No solo roba tierras, también elimina a quienes se interponen en su camino. Carlos se puso pálido al ver las fotografías. Andrea, si tu padre descubre que tomaste estas fotos, va a hacerte lo mismo que les hizo a estas familias. Su voz temblaba, no por miedo a su propia seguridad, sino por la mujer que amaba. Ya lo pensé, respondió Andrea con una firmeza que me sorprendió. Por eso traje también esto.
Sacó de su bolsa un sobre pequeño que contenía una llave dorada. Esta es la copia de la caja fuerte que tiene en el banco. Ahí guarda el dinero en efectivo que usa para estos trabajos especiales. Ezequiel silbó quedamente. Si podemos demostrar que tiene cientos de miles de dólares sin justificar, podremos conectarlo con todos estos crímenes. Se detuvo, mirando a Andrea con preocupación. Pero conseguir esa información va a ser muy peligroso. Los bancos tienen sistemas de seguridad, cámaras, guardias. Mi padre me llevó varias veces cuando era niña, explicó Andrea. Conozco al gerente, don Aurelio Castillo. Es amigo de la familia desde hace 20 años. Podría convencerlo de que necesito revisar algunos documentos de herencia que papá me dejó en custodia. Es muy arriesgado, objeté, sintiendo como una madre protegería a su hija. Si Oscar descubre lo que estás haciendo, no va a dudar en lastimarte. Los hombres como él no tienen límites cuando se sienten amenazados. En ese momento, el teléfono sonó interrumpiendo nuestra conversación. Era un sonido estridente que nos hizo saltar a todos. Carlos se acercó a contestar, pero después del segundo timbrazo, la llamada se cortó. Inmediatamente volvió a sonar, siguiendo el mismo patrón, 2 timbrazos y silencio. Alguien nos está vigilando, murmuró Ezequiel, acercándose a la ventana con cuidado. Es una señal. Alguien quiere llamar nuestra atención sin arriesgarse a que los escuchen. Su experiencia en el ejército durante su juventud le había enseñado a reconocer este tipo de comunicación. El teléfono sonó una tercera vez, pero esta vez Carlos contestó inmediatamente. Bueno, dijo con voz tensa. Del otro lado se escuchó una voz ronca, claramente distorsionada. Si quieren justicia para el muchacho, vengan al cementerio viejo a las 10 de la noche. Vengan solos. Tengo información que les va a interesar. La llamada se cortó dejándonos en un silencio tenso. Andrea se aferró al brazo de Carlos, sus nudillos blancos por la presión. ¿Creen que sea una trampa de mi padre?, preguntó con voz apenas audible. Es posible, admití. Pero también podría ser alguien que tiene información valiosa y no puede arriesgarse a ser visto con nosotros a plena luz del día. Recordé las palabras de mi madre sobre la gente del pueblo. Siempre hay alguien que ve todo pero no puede hablar. Esas personas guardan secretos hasta que llega el momento de usarlos. Ezequiel regresó de la ventana con expresión preocupada. Hay una camioneta negra estacionada al final de la calle. Ha estado ahí desde que llegó Andrea. No puede ser casualidad. Son los hombres de mi padre, confirmó Andrea, poniéndose pálida. Los reconozco. Siempre manda a vigilar cuando sospecha algo. Se levantó abruptamente, dirigiéndose hacia la puerta. Tengo que irme. Si me ven aquí mucho tiempo, van a reportarle a papá. Espera, la detuve, tomándola del brazo suavemente. Si vas al banco mañana, hazlo temprano, antes de que tu padre se despierte. Y lleva tu teléfono celular encendido. Si algo sale mal, llama inmediatamente al número que te voy a dar. Le escribí en un papel el teléfono de mi prima Fátima, quien trabajaba como enfermera en el hospital. Era una de las pocas personas en el pueblo que no le tenía miedo a Oscar Mendoza y que tenía contactos en otros lugares si necesitábamos ayuda médica o legal urgente. Andrea, le dije mirándola directamente a los ojos, quiero que entiendas que una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Tu padre va a descubrir que fuiste tú quien le proporcionó esta información. ¿Estás completamente segura de que quieres seguir adelante? La joven miró a Carlos, quien tenía los ojos llenos de admiración y preocupación. Después me miró a mí, y vi en sus ojos la misma determinación que había visto en mi espejo durante los momentos más difíciles de mi vida. Señora Elena, mi padre destruyó mi infancia con su crueldad. Destruyó mi juventud con su control obsesivo. No voy a permitir que destruya mi futuro con Carlos. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Esta noche, cuando vayan al cementerio, tengan mucho cuidado. Mi padre tiene contactos en toda la ciudad. Si alguien los reconoce o los sigue, podría ser una trampa mortal. Después de que Andrea se fue, los tres nos quedamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El peso de lo que estábamos a punto de enfrentar comenzaba a hacerse real. No era solo la historia de un padre protegiendo a su hijo,
Era la historia de gente común enfrentándose a un sistema corrupto que había operado en las sombras durante décadas. «Mamá», dijo Carlos finalmente, «¿crees que estamos haciendo lo correcto? Tal vez deberíamos tomar el dinero que ofreció Oscar y empezar una nueva vida en otro lugar». Lo miré con la misma seriedad con la que mi madre me había mirado cuando me enseñó las lecciones más importantes de la vida. «Hijo, hay momentos en la vida cuando tienes que decidir qué tipo de persona vas a ser. Puedes ser la persona que huye cuando las cosas se ponen difíciles, o puedes ser la persona que se queda y lucha por lo que es correcto. Tu padre era del segundo tipo, y yo también lo soy». A las 9:30 de la noche, Ezequiel, Carlos y yo caminamos en silencio hacia el cementerio viejo. Las calles estaban vacías excepto por algunos perros callejeros que nos siguieron durante unas cuadras antes de perderse entre las sombras. El aire nocturno llevaba el aroma de las flores de naranjo mezclado con el olor a tierra húmeda que siempre precedía a la temporada de lluvias. El cementerio viejo estaba ubicado en las afueras del pueblo, rodeado por una cerca de hierro oxidado que crujía con el viento. Las lápidas más antiguas databan de principios del siglo pasado, muchas de ellas inclinadas por el tiempo y cubiertas de musgo. La luna llena proporcionaba suficiente luz para caminar entre las tumbas sin tropezar, pero también creaba sombras inquietantes que parecían moverse a nuestro alrededor. «Ahí está», murmuró Ezequiel, señalando hacia una figura que esperaba junto al mausoleo de la familia Herrera. Era un hombre alto y delgado, vestido con ropa oscura y una gorra que ocultaba parcialmente su rostro. Cuando nos acercamos, pude ver que tenía alrededor de 50 años y una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda desde la oreja hasta la comisura de la boca. «¿Son ustedes la familia del muchacho golpeado?», preguntó con voz ronca, manteniéndose en las sombras. Su acento revelaba que no era del pueblo, probablemente venía de alguna ciudad más grande del norte. «Somos nosotros», respondió Carlos, dando un paso al frente a pesar de que aún le dolían las costillas. «¿Usted quién es? ¿Por qué quiere ayudarnos?». El hombre se quitó la gorra, revelando cabello canoso y ojos que habían visto demasiadas cosas malas. «Me llamo Jerónimo, pero eso no importa. Lo que importa es que trabajé para Óscar Mendoza durante 10 años, hasta que mi conciencia no pudo soportar más las cosas que me pedía hacer». «¿Qué tipo de cosas?», pregunté, aunque parte de mí ya temía la respuesta. «Desapariciones, amenazas, chantajes». Óscar construyó su imperio sobre la miseria de familias como la suya. Jerónimo sacó de su chaqueta un sobre grueso. «Aquí tengo copias de todos los trabajos que hice para él entre 2015 y 2023. Fotografías, grabaciones, documentos que prueban cómo opera». Ezequiel tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Por qué guardó todo esto? ¿Por qué no fue a la policía?». «Porque la mitad de la policía local está en la nómina de Óscar», respondió Jerónimo con amargura. «El comisario recibe $5,000 mensuales para hacer vista gorda. Los jueces reciben $10,000 por cerrar casos que involucren las propiedades de Mendoza. Todo el sistema está podrido desde la raíz». Carlos se acercó más al hombre. «¿Usted fue quien tomó las fotografías de cuando me golpearon?». «Sí. Óscar me había contratado para documentar la lección que te iban a dar. Quería tener pruebas de que había sido castigado por atreverte a desafiar su autoridad». Jerónimo escupió en el suelo con asco. «Cuando vi a esos animales golpearte, algo se rompió dentro de mí. Recordé a mi propio hijo, que tiene tu edad». «Entonces usted también le mandó esas fotografías a Óscar», deduje. «Está tratando de chantajearlo». «No es chantaje, señora. Es supervivencia». El hombre se acercó más, y pude oler el alcohol en su aliento. Óscar descubrió que yo tenía copias de información comprometedora. Anoche mandó a 2 de sus hombres a mi casa con un mensaje. O entregaba todo lo que tenía sobre él, o terminaría como las otras familias que se habían interpuesto en su camino. Ezequiel abrió el sobre y examinó su contenido usando la luz de una pequeña linterna. «Aquí hay suficiente evidencia para meterlo en la cárcel de por vida», murmuró. «Contratos falsificados, registros de pagos a sicarios, incluso fotografías de él supervisando personalmente algunos desalojos violentos. Lo más importante está en el fondo», señaló Jerónimo. «Una grabación donde Óscar admite haber mandado matar al líder campesino que organizaba la resistencia contra sus apropiaciones de tierra. Fue en 2019. El hombre se llamaba Don Aurelio Vega,
y oficialmente murió en un accidente automovilístico. Recordé ese caso. Don Aurelio había sido un hombre respetado que había tratado de organizar a los pequeños propietarios para resistir las presiones de Óscar. Su muerte había sido muy conveniente para los planes de expansión del empresario, pero nadie había cuestionado la versión oficial del accidente. ¿Por qué nos está entregando esto a nosotros?, preguntó Carlos con desconfianza justificada. ¿Qué gana usted ayudándonos? Nada. De hecho, probablemente voy a morir por esto. Jerónimo se puso la gorra de nuevo, preparándose para irse. Pero tengo un hijo de su edad trabajando en Estados Unidos. Si no detengo a Óscar ahora, cuando mi muchacho regrese al pueblo, podría ser la próxima víctima de la arrogancia de ese hombre. ¿A dónde va a ir ahora?, le pregunté, sintiendo una mezcla de gratitud y preocupación por este extraño que había arriesgado todo para ayudarnos. Lejos. Muy lejos. Tengo contactos en otros estados que me pueden conseguir documentos nuevos. Se dirigió hacia la salida del cementerio, pero se detuvo y se volvió hacia nosotros. Tienen que ser muy cuidadosos. Óscar ya sabe que alguien tiene información contra él. Va a estar paranoico, peligroso. No confíen en nadie del pueblo, porque él tiene ojos y oídos en todas partes. ¿Qué hay de Andrea?, preguntó Carlos con ansiedad. Está en peligro. Más de lo que imaginan. Anoche escuché a Óscar hablando por teléfono con alguien sobre mandar a su hija a un internado en Europa. Quiere alejarla del pueblo hasta que todo esto se calme. Jerónimo hizo una pausa. Pero también escuché algo más preocupante. Mencionó que tal vez era hora de limpiar definitivamente el problema de la familia de su yerno. Mis manos se cerraron en puños involuntariamente. ¿Nos está amenazando a nosotros también? No solo amenazando, señora. Planeando. Tiene programada una reunión mañana por la noche con el limpiador, el mismo hombre que se encargó de don Aurelio Vega y de las otras familias desaparecidas. La voz de Jerónimo sonaba tensa por primera vez. Si van a hacer algo con esta información, tienen que actuar rápido. Después de mañana, podría ser demasiado tarde. El hombre desapareció entre las sombras del cementerio, dejándonos solos con un sobre lleno de evidencia que podía destruir a Óscar Mendoza, pero que también podía costarnos la vida si no la usábamos correctamente. Caminamos de regreso a casa en silencio, cada uno procesando las implicaciones de lo que habíamos escuchado. Carlos iba adelante, cojeando ligeramente pero con paso determinado. Ezequiel caminaba a mi lado, protegiendo el sobre como si fuera el objeto más valioso del mundo, lo cual probablemente era cierto en ese momento. «Mamá», dijo Carlos cuando llegamos a la puerta de casa, «creo que deberíamos ir directamente a la capital mañana temprano. Entregar toda esta evidencia a la Fiscalía Federal, donde Óscar no tenga contactos». «No va a ser tan fácil», respondió Ezequiel. «Los contactos de ese hombre llegan más lejos de lo que imaginas. Necesitamos un plan más inteligente, algo que no esperé que hagamos». Entramos a la casa y nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina, el sobre entre nosotros como una bomba de tiempo. Sabía que las próximas horas serían cruciales, no solo para obtener justicia por lo que le habían hecho a Carlos, sino para proteger a todas las familias que Óscar había lastimado y para evitar que siguiera lastimando a otras. «Tengo una idea», dije finalmente, recordando algo que mi madre me había enseñado sobre pelear batallas que parecían imposibles de ganar. «Pero va a requerir que confiemos completamente en Andrea, y que ella confíe completamente en nosotros». Al amanecer, Andrea llegó a mi casa con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Llevaba una blusa color marfil y jeans oscuros, pero su ropa estaba arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. En su bolsa llevaba una grabadora pequeña y varios documentos que había logrado sacar del banco sin levantar sospechas. «Lo conseguí», anunció, dejando caer los documentos sobre la mesa con manos que no dejaban de temblar. Don Aurelio me dejó revisar la caja fuerte de papá. Había más de $200,000 en efectivo, divididos en fajos con etiquetas que corresponden exactamente con los nombres de la lista que encontramos ayer. Carlos se acercó a examinar los papeles, su rostro aún mostrando los moretones de la golpiza. «Andrea, ¿tu padre sospecha algo? Notó que habías estado en su oficina». «Anoche me confrontó», respondió con voz quebrada. Me preguntó directamente si había estado husmeando en sus asuntos. Le mentí, le dije que solo estaba buscando documentos de mamá que él había guardado después de su muerte.
Se detuvo para secarse las lágrimas. Pero creo que no me creyó completamente. Esta mañana encontré a 2 de sus hombres registrando mi habitación. Ezequiel levantó la vista de los documentos que estaba examinando. ¿Encontraron algo comprometedor? No, porque había escondido todo en el ático de la casa de mi tía Norma. Andrea se sentó junto a Carlos, quien inmediatamente le puso el brazo alrededor de los hombros. Pero papá me dijo que había tomado una decisión. Esta tarde voy a viajar a un internado en Francia. Dice que necesito alejarme del pueblo hasta que ciertos problemas se resuelvan. Sentí que el tiempo se nos agotaba. Si Óscar mandaba a Andrea fuera del país, perdíamos a nuestra fuente de información más valiosa y también la única persona que podía testimoniar directamente sobre las actividades criminales de su padre. No puedes subir a ese avión, le dije con firmeza. Una vez que estés en Europa, tu padre va a tener tiempo y libertad para eliminar toda la evidencia y deshacerse de cualquier testigo que pueda incriminarlo, incluyéndonos a nosotros. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Andrea con desesperación. Si me niego a viajar, va a sospechar definitivamente que estoy trabajando con ustedes. ¿Y si sospecha eso? Entonces tenemos que actuar hoy mismo, declaré, sintiendo cómo se endurecía mi resolución. Ezequiel, ¿revisaste toda la información que nos dio Jerónimo anoche? Mi hermano asintió, poniendo sobre la mesa una grabadora pequeña y varios documentos organizados cronológicamente. Aquí está la confesión de Óscar admitiendo que mandó matar a don Aurelio Vega. También tenemos fotografías del supervisando desalojos violentos, copias de contratos falsificados y recibos de pagos a sicarios por un total de más de $500,000 en los últimos 5 años. Carlos tomó uno de los recibos, examinándolo cuidadosamente. Este es el recibo del pago a El Chivo, por golpearme. $2,000 por lo que él llamó servicio de corrección disciplinaria. Su voz sonaba controlada, pero pude ver la rabia contenida en sus ojos. Y esto es lo más importante, continuó Ezequiel, mostrando un documento oficial. Una copia del testamento original del padre de Óscar, donde se especifica que todas las propiedades debían ser donadas a organizaciones benéficas después de su muerte. Óscar falsificó un segundo testamento para heredar todo. Andrea se inclinó para examinar el documento. Reconozco esa firma. Es la letra de mi abuelo, pero definitivamente no es su firma real. Papá practicaba imitarla cuando yo era niña. Pensé que era solo un juego, pero ahora entiendo que estaba preparándose para falsificar documentos legales. El teléfono sonó interrumpiendo nuestra conversación. Era el mismo patrón de la noche anterior, 2 timbrazos y silencio. Esta vez, sin embargo, cuando Carlos contestó, era la voz de Jerónimo, pero sonaba mucho más urgente que antes. Tienen que moverse ahora mismo, dijo sin preámbulos. Óscar aceleró sus planes. La reunión con el limpiador se adelantó para esta tarde a las 3. Van a eliminar a toda la familia y hacer que parezca un accidente automovilístico en la carretera de las montañas. ¿Cómo sabe eso?, preguntó Carlos, poniéndose pálido. Porque el limpiador es mi hermano menor, confesó Jerónimo con voz quebrada. Me llamó esta mañana para advertirme que saliera del pueblo inmediatamente. Óscar le ofreció $50,000 por eliminar el problema de la familia Hernández, de manera que no levante sospechas. El silencio llenó la habitación. Sabíamos que eventualmente Óscar recurriría a la violencia, pero escuchar que ya había puesto precio a nuestras cabezas hizo que todo se volviera terriblemente real. Jerónimo, le dije, tomando el teléfono, su hermano aceptó el trabajo. Le dije que sí para ganar tiempo, pero en realidad está dispuesto a testificar contra Óscar si pueden garantizar protección para él y su familia. Tiene grabaciones de otras conversaciones donde Óscar planea más asesinatos. ¿Dónde podemos encontrarnos con él? En la iglesia de San Miguel, en 1 hora. Vengan por la entrada trasera, la que da al jardín, y traigan toda la evidencia que tienen. Mi hermano conoce a un periodista en la capital que pueda hacer público todo esto antes de que Óscar tenga tiempo de reaccionar. La llamada se cortó, dejándonos con una mezcla de esperanza y terror. Finalmente teníamos la oportunidad de exponer públicamente los crímenes de Óscar, pero también sabíamos que él no dudaría en matarnos si descubría nuestro plan antes de que pudiéramos ejecutarlo. Andrea, le dije,
Necesito que llames a tu padre y le digas que aceptas viajar a Francia, pero que necesitas unas horas más para empacar y despedirte de algunas amigas. Eso nos dará tiempo para llegar a la iglesia y organizar todo con el hermano de Jerónimo. ¿Y después?, preguntó ella. Una vez que publiquen la historia, papá va a saber inmediatamente que yo los ayudé. Va a querer matarme también. Por eso vamos a asegurarnos de que para cuando se publique la historia, él ya esté bajo custodia policial, respondí. Ezequiel, llama a tu contacto en la Fiscalía Federal. Dile que tenemos evidencia de múltiples homicidios y que necesitamos protección inmediata para testigos. Mi hermano asintió, dirigiéndose al teléfono. ¿Y si los contactos de Óscar en el gobierno federal son más extensos de lo que pensamos? Entonces vamos a arriesgarnos, declaré. Porque la alternativa es esperar a que el limpiador nos encuentre esta tarde y termine el trabajo para el que lo contrataron. Carlos se levantó, moviéndose con determinación a pesar del dolor que aún sentía en las costillas. Mamá, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Papá también estaría orgulloso. No muchas mujeres de tu edad tendrían el valor de enfrentarse a un hombre como Óscar Mendoza. Tu padre me enseñó que hay momentos en la vida cuando no tienes opción de pelear, respondí, recordando las palabras que mi esposo me había dicho durante los momentos más difíciles de nuestro matrimonio. Cuando alguien amenaza a tu familia, cuando alguien trata de quitarte tu dignidad, no hay lugar para el miedo. Solo hay lugar para la acción. Andrea se acercó y me abrazó con fuerza. Señora Elena, sin importar lo que pase hoy, quiero que sepa que usted me ha enseñado lo que significa tener una familia verdadera. Mi padre me dio dinero y educación, pero usted me ha dado algo mucho más valioso, el ejemplo de lo que significa pelear por las personas que amas. Recogimos toda la evidencia, organizándola en carpetas separadas para entregar copias tanto al periodista como a las autoridades federales. Sabíamos que las próximas horas determinarían no solo nuestro destino, sino el destino de todas las familias que Óscar había destruido y de todas las que destruiría en el futuro si no lo deteníamos. Mientras salíamos de la casa, miré hacia atrás una última vez. No sabía si alguna vez regresaríamos, pero sabía que sin importar lo que pasara, habíamos tomado la decisión correcta. Era hora de enfrentar a Óscar Mendoza con sus propias armas, la verdad, la evidencia y la determinación de gente que no tenía nada que perder excepto su dignidad. La iglesia de San Miguel se alzaba silenciosa bajo el sol del mediodía, sus muros de adobe agrietado y su campanario inclinado contando historias de un siglo de oraciones y secretos. Entramos por el jardín trasero, donde las rosas silvestres crecían sin control entre las cruces de madera que marcaban las tumbas más antiguas del pueblo. El aire olía a incienso mezclado con el aroma dulce de las flores que comenzaban a marchitarse con el calor. Dentro de la iglesia, un hombre esperaba sentado en el último banco. Era más joven que Jerónimo, quizás de 40 años, pero tenía la misma cicatriz característica en el rostro y los mismos ojos que habían visto demasiada violencia. Cuando nos acercamos, se puso de pie con movimientos nerviosos, constantemente mirando hacia las puertas como si esperara que alguien nos siguiera. ¿Ustedes son la familia Hernández?, preguntó con voz apenas audible. Soy Aurelio, hermano de Jerónimo. Les juro por la memoria de mi madre que todo lo que les voy a contar es verdad. Carlos se adelantó, extendiendo la mano para saludarlo. Somos nosotros. Su hermano nos dijo que tiene información que puede ayudarnos a detener a Óscar Mendoza. Aurelio nos condujo hacia la sacristía, donde había preparado una mesa con grabadoras, fotografías y documentos organizados cronológicamente. He trabajado para Óscar durante 8 años como su solucionador de problemas. Cada trabajo está documentado aquí, con fechas, lugares, métodos utilizados y cantidades pagadas. Ezequiel se acercó a examinar los documentos, sus manos temblando ligeramente mientras pasaba las páginas. Esto es increíble. Tienes registros de por lo menos 20 asesinatos, 50 desalojos violentos y docenas de casos de extorsión y chantaje. Lo más importante está aquí, dijo Aurelio, señalando una grabación digital. Óscar admitiendo que planea eliminar a su propia hija si ella sigue ayudándolos. La conversación es de anoche, después de que él descubrió que Andrea había estado en el banco revisando sus documentos privados. Andrea se puso pálida y se tambaleó ligeramente. Carlos la sostuvo inmediatamente, pero pude ver el shock en sus ojos. Mi padre realmente dijo que iba a matarme. Sus palabras exactas fueron,
Si esa niña estúpida cree que puede traicionar a su propia sangre, va a aprender que la sangre también puede derramarse. Aurelio activó la grabación y la voz de Oscar llenó la pequeña habitación, fría y calculadora como siempre. El problema con Andrea es que heredó la debilidad sentimental de su madre, se escuchaba decir a Oscar. Cree que el amor es más importante que la lealtad familiar. Si tengo que elegir entre perder mi imperio o perder a una hija desleal, la elección es obvia. Las lágrimas corrían por las mejillas de Andrea, pero había algo más que dolor en su expresión. Era rabia, una rabia profunda que había estado creciendo desde que descubrió la verdadera naturaleza de su padre. Quiero que ese monstruo pague por todo lo que ha hecho. No solo a ustedes, sino a todas las familias que ha destruido. Hay más, continuó Aurelio, mostrando fotografías recientes. Oscar ha estado preparando su escape. Tiene documentos falsos listos, cuentas bancarias en el extranjero y un avión privado programado para salir esta noche hacia un país sin tratado de extradición. Sabe que eventualmente alguien lo va a exponer y se está preparando para huir. ¿Por qué nos está ayudando?, le pregunté directamente. ¿Qué gana usted delatando a su jefe después de tantos años trabajando para él? Aurelio se quitó la camisa, revelando cicatrices profundas en su espalda y brazos. Estas son las marcas que me dejó mi propio jefe cuando cometí un error menor hace 3 años. Oscar me mandó torturar por sus propios hombres para enseñarme disciplina. Desde entonces, he estado planeando mi venganza. Pero hay algo más, agregó, sacando una fotografía de su billetera. Era una niña de unos 10 años, sonriendo frente a una escuela rural. Mi hija vive con su madre en un pueblo cercano. Oscar descubrió dónde está y me amenazó con hacerle daño si no eliminaba a su familia hoy mismo. No puedo permitir que use a mi niña para obligarme a matar gente inocente. El puzzle comenzaba a completarse. Aurelio no solo quería venganza personal, estaba tratando de proteger a su propia hija de convertirse en otra víctima del chantaje de Oscar. Era un hombre desesperado tratando de romper el ciclo de violencia que lo había atrapado durante años. Tengo un plan, anunció, desplegando un mapa del pueblo sobre la mesa. El periodista de la capital va a llegar en 2 horas. Necesitamos mantenerlos a salvo hasta entonces, y también necesitamos asegurarnos de que Oscar no pueda escapar antes de que la historia se publique. ¿Cómo vamos a detenerlo?, preguntó Carlos. Ese hombre tiene guardaespaldas, armas y contactos en todas partes. No podemos enfrentarlo directamente. No vamos a enfrentarlo directamente, respondió Aurelio con una sonrisa que me heló la sangre. Vamos a usar su propia paranoia contra él. Oscar está esperando que yo elimine a su familia esta tarde. En lugar de eso, voy a llamarlo y decirle que encontré evidencia de que Andrea está planeando escapar del país con ustedes llevándose información comprometedora. Eso lo va a enfurecer, objeté. Va a querer matarnos inmediatamente. Exacto. Pero también lo va a obligar a moverse personalmente. Oscar nunca delega los asuntos que considera verdaderamente importantes. Va a venir aquí con pocos hombres, confiando en que yo ya he eliminado la amenaza principal. Aurelio señaló varios puntos en el mapa. Aquí es donde vamos a tender la trampa. Andrea se acercó al mapa, estudiando la estrategia con atención sorprendente. Conozco los hábitos de mi padre. Siempre lleva su teléfono personal cuando va a supervisar trabajos importantes. Podríamos grabar toda la conversación cuando llegue aquí. Es arriesgado, murmuró Ezequiel. Si algo sale mal, si Oscar sospecha la trampa, va a matarnos a todos sin dudarlo. La alternativa es esperar a que él tome el control de la situación, repliqué. Por lo menos de esta manera tenemos oportunidad de sorprenderlo en lugar de ser sus víctimas pasivas. Aurelio revisó su reloj, mostrando creciente nerviosismo. El periodista debería estar llegando en 1 hora. Voy a llamar a Oscar en 15 minutos para ponerle la carnada. Ustedes tienen que estar escondidos, pero en posición de grabar todo lo que diga cuando llegue. ¿Y después?, preguntó Andrea. Después de que tengamos toda la evidencia grabada. Después, vamos a entregar todo a las autoridades federales y a los medios simultáneamente, respondí. Vamos a hacer tanto ruido público que ni siquiera los contactos corruptos de tu padre van a poder protegerlo. Carlos tomó mi mano, apretándola con fuerza. Mamá,
Quiero que sepas que sin importar lo que pase hoy, me siento orgulloso de ser tu hijo. Me enseñaste que algunas batallas vale la pena pelearlas, aunque las probabilidades estén en contra. Y tú me enseñaste que vale la pena arriesgar todo por las personas que amamos, respondí, mirando a Andrea con el cariño que había crecido hacia ella durante estos días difíciles. Ahora vamos a demostrarle a Óscar Mendoza que subestimó gravemente a esta familia. Aurelio se dirigió hacia el teléfono de la sacristía, preparándose para hacer la llamada que pondría en marcha nuestro plan final. Todos sabíamos que las próximas horas determinarían si íbamos a obtener justicia o si íbamos a convertirnos en las últimas víctimas del imperio criminal de Óscar Mendoza. «Es hora», murmuró Aurelio, marcando el número. El teléfono sonó 2 veces antes de que la voz familiar y arrogante de Óscar contestara del otro lado. «Jefe, tenemos un problema grave», dijo Aurelio al teléfono, modulando su voz para sonar urgente pero controlado. «La muchacha Andrea no está en su casa. Sus vecinos me dijeron que la vieron saliendo esta mañana temprano con maletas y documentos. Creo que está planeando huir con la familia Hernández». Desde nuestro escondite detrás del altar mayor, podíamos escuchar la respiración pesada de Óscar a través del altavoz que Aurelio había activado discretamente. «¿Estás seguro de eso?», preguntó la voz con esa frialdad que conocíamos tan bien. «Mi hija no tiene el valor para traicionarme de esa manera». «Jefe, encontré esto en su habitación», continuó Aurelio, sosteniendo en alto una fotografía falsa que había preparado. «Es una imagen de ella con el muchacho Hernández en la estación de autobuses. Parece que están planeando irse juntos esta tarde, probablemente hacia la capital donde tienen contactos en la prensa». El silencio del otro lado del teléfono duró varios segundos eternos. Cuando Óscar volvió a hablar, su voz temblaba de rabia contenida. «Esa niña estúpida no tiene idea de lo que está haciendo. Eliminaste ya a la familia Hernández como te ordené». «Estoy en posición, jefe, pero pensé que debía informarles sobre Andrea antes de proceder. ¿Qué quiere que haga con ella cuando aparezca?» «Tráela viva. Quiero hablar personalmente con mi hija antes de decidir su destino». La voz de Óscar sonaba ahora como el gruñido de un animal herido. «Y asegúrate de que los Hernández no puedan contarle a nadie lo que creen que saben. ¿Entendiste?» «Entendido, jefe. ¿Viene usted personalmente a supervisar?» «Estaré ahí en 30 minutos. Esta vez quiero asegurarme de que todo se haga correctamente». La llamada se cortó con un clic seco que resonó en el silencio de la iglesia. Andrea temblaba violentamente, recargada contra Carlos que la sostenía con fuerza. «¿Escucharon eso?», murmuró con voz quebrada. «Mi propio padre acaba de ordenar mi muerte por teléfono. ¿Cómo puede alguien ser tan monstruoso?». «Porque para hombres como tu padre, el poder es más importante que la sangre», respondí, acercándome para abrazarla también. «Pero ahora tenemos la prueba definitiva de su naturaleza criminal. Esa conversación va a destruir cualquier imagen pública que haya tratado de mantener». Ezequiel revisó el equipo de grabación, asegurándose de que todo había sido capturado perfectamente. «Tenemos 30 minutos para preparar la trampa. Aurelio, ¿está seguro de que puede mantener engañado a Óscar cuando llegue?» «He estado actuando para ese hombre durante 8 años», respondió con amargura. «Sé exactamente qué espera escuchar y cómo comportarme para mantenerlo confiado. Lo importante es que ustedes permanezcan escondidos hasta que tengamos suficiente evidencia grabada para hundirlo completamente». El plan era simple pero arriesgado. Cuando Óscar llegara, Aurelio le reportaría que había capturado a la familia Hernández y que los tenía amarrados en la sacristía esperando órdenes. Esto obligaría a Óscar a entrar a la iglesia y hablar abiertamente sobre sus crímenes, confiado en que sus víctimas no podrían escapar para contarlo. «¿Y si trae más hombres de los que esperamos?», preguntó Carlos, tocándose instintivamente las costillas que aún le dolían por la golpiza anterior. «Óscar es arrogante», explicó Aurelio. «Cree que yo soy completamente leal y que he eliminado la amenaza principal. Probablemente vendrá solo o máximo con un guardaespaldas. En su mente, ya ganó esta batalla». Nos posicionamos cuidadosamente detrás del altar mayor, donde una cortina gruesa nos ocultaba pero nos permitía escuchar todo claramente. Andrea había colocado su teléfono en modo grabación como respaldo, y Ezequiel tenía preparada la cámara de video que habíamos traído para documentar todo el encuentro. Los minutos pasaron lentamente,
cada segundo marcado por el tic-tac del viejo reloj de la torre que había contado el tiempo del pueblo durante casi un siglo. El silencio de la iglesia era interrumpido solo por nuestras respiraciones nerviosas y el sonido distante de los pájaros en el jardín exterior. Finalmente, escuchamos el rugido de un motor potente acercándose. Aurelio se asomó discretamente por la ventana y nos hizo una señal. Era el Mercedes plateado de Óscar, exactamente como había predicho. «Viene solo», susurró. «Su arrogancia va a ser su perdición». Óscar entró a la iglesia con pasos firmes, su traje de lino impecable contrastando con la humildad del lugar sagrado. Llevaba lentes de sol a pesar de estar en el interior, y sus zapatos de cuero italiano resonaban contra las baldosas agrietadas del piso colonial. «¿Dónde están?», preguntó directamente, sin molestarse con saludos. Su voz llenaba el espacio con esa autoridad que estaba acostumbrado a ejercer sobre todo y todos a su alrededor. «En la sacristía, jefe. Los 3 amarrados y listos para lo que usted ordene». Aurelio actuaba su papel perfectamente, mostrando la deferencia que Óscar esperaba de todos sus empleados. «¿Y mi hija? Ya apareció esa traidora». «Todavía no, pero tengo vigilada la estación de autobuses. Cuando llegue, la vamos a estar esperando». Óscar se dirigió hacia la sacristía con pasos decididos, pero se detuvo a mitad del pasillo. «Aurelio, quiero que entiendas algo. Lo que vamos a hacer hoy va a enviar un mensaje muy claro a todo el pueblo. Nadie, absolutamente nadie, desafía a Óscar Mendoza y vive para contarlo». «Entendido, jefe. ¿Quiere que parezca un accidente como las otras veces?» «No. Esta vez quiero que sepan exactamente qué les pasó y por qué». La voz de Óscar se llenó de una crueldad que helaba la sangre. «Quiero que cuando encuentre los cuerpos, todo el mundo entienda que intentar humillarme tiene consecuencias mortales». Andrea se cubrió la boca para ahogar un sollozo, pero Carlos la tranquilizó con caricias suaves en su cabello. Ezequiel seguía grabando todo, documentando cada palabra que saldría de la boca de Óscar como evidencia irrefutable de sus intenciones homicidas. «Además», continuó Óscar, acercándose más a la sacristía, «cuando Andrea aparezca, quiero que la traigas directamente aquí. Va a ver exactamente lo que les pasa a las personas que traicionan a su propia familia. Después, ella va a tomar el primer vuelo a Europa y va a quedarse allá hasta que aprenda a ser una hija obediente. ¿Y si se niega a cooperar?». Óscar se detuvo justo frente a la puerta de la sacristía, tan cerca que podíamos oler su colonia cara mezclada con el olor a cigarro que siempre lo acompañaba. «Entonces Andrea va a acompañar a los Hernández en su viaje final. No puedo permitir que ningún miembro de mi familia mancharé el nombre de los Mendoza». En ese momento, se escuchó el sonido de varios autos llegando al mismo tiempo. Óscar se tensó inmediatamente, mirando hacia la puerta principal de la iglesia con una expresión que mezclaba sorpresa y sospecha. «¿Esperabas compañía?», le preguntó a Aurelio con voz súbitamente peligrosa. «No, jefe. No sé quién puede ser». Las puertas de la iglesia se abrieron con fuerza, y entraron 3 hombres vestidos de traje oscuro seguidos por una mujer con una grabadora profesional y una cámara de televisión. Era el periodista de la capital con un equipo de la Fiscalía Federal. «Señor Óscar Mendoza», dijo uno de los agentes con voz oficial, «está bajo arresto por múltiples cargos de homicidio, extorsión y asociación delictuosa. Todo lo que diga puede y será usado en su contra». La expresión de Óscar cambió de arrogancia a shock total en cuestión de segundos. Sus ojos se movían frenéticamente entre Aurelio, los agentes, y la puerta de la sacristía donde creía que teníamos escondidos. «Esto es un error», declaró con la voz temblorosa por primera vez desde que lo conocíamos. «No sé de qué están hablando. Vine aquí a orar, nada más». En ese momento, salimos de nuestro escondite detrás del altar. Óscar nos vio aparecer y su rostro se transformó en una máscara de odio puro. «Ustedes», gritó, señalándonos con un dedo tembloroso. «Todo esto es culpa de ustedes. Una familia de mediocres tratando de destruir a un hombre exitoso». «No, señor Mendoza», respondí con calma, acercándome a él sin miedo por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla. «Todo esto es culpa suya. Por creerse superior a las demás personas. Por pensar que el dinero le daba derecho a destruir vidas inocentes». Los agentes federales esposaron a Óscar mientras él gritaba acusaciones y amenazas que ya no tenían poder sobre nosotros. La periodista de la capital grababa cada palabra,
documentando el colapso final de un hombre que había construido su imperio sobre el miedo y la violencia. Su traje impecable se veía ridículo ahora que las esposas de metal contrastaban con su imagen de empresario respetable. «Esto no se va a quedar así», vociferaba mientras los agentes lo escoltaban hacia la salida. «Tengo contactos que van a hacer que todos ustedes paguen por esto. Nadie me humilla a mí y vive para contarlo». Andrea se acercó a su padre con pasos firmes, secándose las últimas lágrimas que derramaría por él. «Papá, durante 20 años esperé que me amaras como una hija. Hoy entendí que eres incapaz de amar a alguien más que a ti mismo. Espero que el resto de tu vida en prisión te dé tiempo para reflexionar sobre todas las familias que destruiste». Oscar la miró con una mezcla de desprecio y algo que podría haber sido dolor, pero que probablemente era solo rabia por haber sido traicionado por su propia sangre. «Andrea, eres una tonta sentimental igual que tu madre. Cuando salga de esto, y voy a salir, te vas a arrepentir de haber elegido a esa gentuza por encima de tu propia familia». «Mi familia verdadera está aquí», respondió ella, tomando la mano de Carlos y acercándose a mí. «Estas personas me enseñaron lo que significa el amor incondicional, algo que tú nunca pudiste darme a pesar de todo tu dinero y tu poder». Los agentes se llevaron a Oscar definitivamente, pero antes de salir, el que parecía estar a cargo se acercó a nosotros. «Señora Hernández, necesitamos que toda su familia venga con nosotros para dar testimonio formal. También tenemos que ponerlos bajo protección temporal hasta que podamos arrestar a todos los asociados de Mendoza». «¿Cuánto tiempo va a durar eso?», preguntó Carlos, preocupado por nuestra seguridad y la de Andrea. «Basándonos en la evidencia que nos proporcionaron, probablemente unas semanas». Mendoza tenía una red extensa de contactos corruptos, pero con toda la documentación que reunieron, podemos limpiar todo el sistema local. El agente nos entregó tarjetas con números de contacto. «Por cierto, quiero felicitarlos. No muchas familias tendrían el valor de enfrentarse a alguien como Oscar Mendoza». Aurelio se acercó antes de irse, cargando una maleta pequeña que contenía toda la evidencia adicional que había recopilado durante sus años trabajando para Oscar. «Señora Elena, quiero pedirle perdón por todas las cosas terribles que hice trabajando para ese hombre. Sé que no puedo deshacer el daño, pero espero que mi testimonio ayude a hacer justicia para todas sus víctimas». «Aurelio», le dije, poniéndole una mano en el hombro, «todos merecemos una segunda oportunidad. Lo importante es que al final tomó la decisión correcta. Eso dice mucho sobre el hombre que realmente es». Ezequiel abrazó a su hermano menor por primera vez en años. «Hermano, mamá siempre decía que la verdad tiene su propio tiempo para salir a la luz. Hoy se cumplieron sus palabras». Salimos de la iglesia bajo el sol de la tarde, respirando aire libre por primera vez en semanas. Las calles del pueblo se veían diferentes ahora, como si el peso de la opresión hubiera sido levantado de todos los rincones donde Oscar había extendido su influencia. Los vecinos comenzaban a salir de sus casas, susurrándose unos a otros las noticias de la captura del hombre que había controlado sus vidas durante tanto tiempo. 3 meses después, regresé a mi rutina de hacer tortillas por las mañanas, pero ahora mi cocina estaba llena de risas. Carlos y Andrea se habían casado en una ceremonia sencilla en el jardín de la casa, rodeados por toda la familia extendida y los vecinos que habían encontrado el valor para testificar contra los crímenes de Oscar una vez que supieron que era seguro hacerlo. «Abuela Elena», me gritó la pequeña Norma, la nieta de mi vecina que ahora venía todos los días después de la escuela para ayudarme con las gallinas. Era una niña de 8 años con ojos brillantes que me recordaban a mi propio Carlos cuando era pequeño. «¿Es cierto que usted venció al hombre malo que asustaba a todo el pueblo?». «No, mi niña», le respondí, acariciando su cabello mientras ella alimentaba a las gallinas con granos de maíz. «Nosotros no vencimos a nadie. Simplemente le demostramos que la verdad es más fuerte que el miedo, y que cuando las familias se unen para protegerse, pueden enfrentar cualquier problema». Andrea apareció en la puerta de la cocina, luciendo un vestido color lavanda que había comprado en el mercado local. Había vendido todas sus joyas caras y su ropa de diseñador, usando el dinero para ayudar a las familias que su padre había dañado. «Suegra, Carlos ya está listo para ir al juzgado. Hoy van a leer la sentencia final». El juicio había durado 2 meses y medio. Oscar fue condenado a cadena perpetua por múltiples homicidios, más 30 años adicionales por extorsión, apropiación ilegal de tierras y asociación delictuosa. Sus propiedades fueron confiscadas y vendidas,
con el dinero distribuido entre las víctimas de sus crímenes. El sistema de corrupción que había construido se desmoronó como un castillo de naipes una vez que la luz de la verdad lo iluminó completamente. ¿Cómo se siente?, me preguntó la periodista que nos había ayudado, cuando nos encontramos afuera del juzgado después de escuchar la sentencia. Se siente vengada por todo lo que su familia sufrió. No se trata de venganza, respondí, mirando hacia el cielo azul donde las nubes se movían lentamente empujadas por el viento. Se trata de justicia. Se trata de demostrar que en este país, sin importar cuánto dinero tengas o cuánto poder creas tener, nadie está por encima de la ley. Carlos puso su brazo alrededor de mis hombros mientras caminábamos de regreso al auto. Mamá, ¿crees que papá estaría orgulloso de lo que hicimos? Tu padre siempre me decía que los Hernández no somos una familia que se rinde fácilmente, respondí, sintiendo la presencia cálida de mi esposo en el viento que movía las hojas de los árboles. Creo que estaría muy orgulloso de ver cómo su hijo se convirtió en un hombre valiente, y cómo su nuera se convirtió en parte de nuestra familia de la manera correcta. Andrea se acercó por el otro lado, tomando mi brazo libre. Señora Elena, hay algo que quiero decirle. Carlos y yo estamos esperando un bebé. Va a nacer en marzo, y queremos ponerle el nombre de su esposo si es niño, o el nombre de su madre si es niña. Sentí lágrimas de felicidad corriendo por mis mejillas arrugadas. Después de todos los años de dolor y pérdida, después de todas las batallas que había tenido que pelear, finalmente estaba viendo el amanecer de una nueva generación que crecería en un pueblo libre del miedo que había dominado durante tanto tiempo. Van a ser padres maravillosos, les dije, imaginándome ya ese bebé corriendo por mi jardín, alimentando a las gallinas, escuchando las historias familiares que yo le contaría para que nunca olvidara de dónde venía y por qué era importante defender siempre la verdad. Esa noche, sentada en mi mecedora en el portal de la casa, observé las estrellas que brillaban más claras que nunca en el cielo del pueblo. Ezequiel se había quedado a cenar, y su risa se mezclaba con la de Carlos y Andrea desde la cocina donde estaban lavando los platos y planeando el futuro. El teléfono sonó una vez, pero esta vez no era una amenaza ni una advertencia. Era mi prima Fátima llamando para contarme que habían abierto una clínica nueva en el centro del pueblo, financiada con parte del dinero recuperado de los bienes de Oscar. Los servicios médicos que durante décadas habían sido un privilegio para los ricos, ahora estaban disponibles para todas las familias trabajadoras. Tía, me dijo Fátima con voz emocionada, van a necesitar enfermeras y administradores para la clínica nueva. ¿Cree que Carlos y Andrea estarían interesados en trabajar ahí? Sería perfecto para una familia joven que está comenzando. Colgué el teléfono sintiendo que el círculo se había completado. La justicia no solo había castigado al culpable, sino que había abierto nuevas oportunidades para que las familias honestas prosperaran en un ambiente libre de corrupción y miedo. Mientras me preparaba para dormir, recordé las palabras que mi madre me había dicho décadas atrás. Elena, hay momentos en la vida cuando tienes que elegir entre ser víctima o ser luchadora. La diferencia no está en la fuerza de tus brazos, sino en la fuerza de tu corazón. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses, sabiendo que habíamos elegido ser luchadores, y que nuestros hijos y nietos crecerían en un mundo un poco más justo gracias a las decisiones que habíamos tomado cuando todo parecía perdido.